Bienvenidas a Mujeres Sanadoras. Soy Agos, mentora experta en Ayurveda y espiritualidad. Y en este podcast quiero acompañarte a crecer en el camino de la sanación y como líder de tu negocio holístico. Si sos de las emprendedoras que quiere llevar herramientas holísticas a sus pacientes y alumnos, que como yo no se conforman porque saben que tienen más para dar, estás en el lugar correcto. Después de animarme a comenzar mi negocio holístico, sanarme, superar miedos y transformarlos en herramientas de crecimiento y abundancia, estoy lista para acompañarte a hacer lo mismo, si querés, para que mejoremos nuestra relación con el bienestar, el dinero, el miedo al éxito y conectemos con la abundancia. Si tenés claro que sanarse uno mismo es necesario para sanar a otros y querés diseñar una vida 100% a tu medida, liberando tu máximo potencial y vivir trabajando haciendo lo que amás, comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Mujeres Sanadoras, soy Agos y hoy quiero compartir con ustedes una historia que me inspira profundamente con todo lo que estamos trabajando, con los test, y quiero contarte un poco algo que estuve trabajando específicamente con unos alumnos. Hoy se los traigo para que charlemos y hablemos de explorar herramientas que aparentemente parecen sencillas, pero pueden convertirse en una guía poderosa, no solo para ayudar a los demás, sino también para profundizar en nuestro propio camino como sanadores. Así que voy a contarles las experiencias de mis alumnos, que estuvimos trabajando mucho en cómo aplicar los test. Pregunta que me estuvieron haciendo un montón estos días sobre desde constitución de desbalance. Te voy a contar un poquito sobre esto. Primero, para quienes no están familiarizados, el test de desbalance es una herramienta que nos ayuda a identificar dónde hay desarmonía en cuerpo, mente y espíritu. Es como el mapa sobre la situación actual de cómo estamos nosotros o nuestros consultantes cuando lo estamos aplicando en otros. Introducir herramientas para que puedan mejorar mucho esta curiosidad del paciente o el alumno. Entonces, como en una entrevista con un alumno que yo tuve, me contaba como esto, que hay ciertos aspectos que empiezan a aparecer cuando haces una entrevista, ¿no? Cuando vos te sentás con otra persona y vos le haces preguntas, lo entrevistás para conocer su constitución o desbalance. En este caso te voy a contar un poquito sobre desbalance en el episodio de hoy, pero empieza a haber un espacio diferente que se empieza a generar. Y a la gente, como en general los consultantes, nunca se le hicieron estas preguntas, empiezan a estar curiosos, ¿no? Como, ¿qué es todo esto? ¿Cómo estaba antes? ¿Cómo estoy después? Empiezan a hacer como un ida y vuelta en cómo estaban, y entonces ahí es donde nosotros tenemos que saber qué hacer en esos momentos. ¿Por qué? Porque en la entrevista es muy difícil si el consultante se te va al pasado, al futuro, va y viene, como vos poder tener una guía de si estás hablando de constitución o de desbalance, ¿no? Saben que cuando hablamos de constitución, nuestra mente está enfocada en lo que sucedió al principio de tu vida o más frecuente a lo largo de tu vida, y cuando hablamos de desbalance es como estamos hoy. Entonces, si tu paciente, tu consultante, le voy a poner ahora de nombre porque puede ser cualquier persona con la cual vos estés entrevistándote, va y viene, es muy difícil poder relacionarlo, ¿sí? Entonces estas son algunas cosas que empiezan a suceder. Como las personas se ponen curiosas, les gusta hablar un poco sobre ellas, sobre cómo se sienten en este aspecto de abrirse y observarse, empiezan a hacerte un juego que si vos no tenés la fortaleza y estás bien mentalizado en lo que tenés que hacer, se empieza a volver un poco difícil saber cuál es constitución y desbalance. Pero lo interesante no es solo el test en sí, sino todo lo que nos permite aprender esas respuestas, ¿no? Las nuestras, las de los demás, porque cuando analizamos los resultados, no solo identificamos posibles desbalances, sino también empezamos a explorar creencias, mentalidad, percepción del bienestar. Hay mucho que empezamos a ver nuestro y del consultante. ¿Por qué nuestro y del consultante? Porque cuando empezamos a entrevistarlos, tenemos que estar atentos. Tenemos que tener esta escucha activa que yo siempre les digo, como apagar el resto ensordecedor y estar muy atentos a los que nos está diciendo nuestro consultante. Y eso va a depender totalmente de nuestra mentalidad y de nuestras capacidades, ¿sí? Pero cuando empezamos a tener esta mente activa, esta escucha activa, ¿sí?, de alertas de cómo nos cuenta las cosas y cómo nos dice, podemos ayudarlo muchísimo más. Por ejemplo, mi alumno me contaba que en la entrevista, cuando se le hizo a otra persona, le decía que le llamaba la atención que algunas personas no se identificaban con ciertos desbalances, que eran palpables, que uno los podía ver, pero no se sentía identificado. Entonces acá muestra una
capacidades que nosotros tenemos que tener como expertos de poder ver primero los desbalances por más allá de que la persona no los vea y poder entender que quizás se está enfocando en un malestar que tiene, pero no lo asocia a cierta percepción que nosotros como expertos tenemos que tener. No se da cuenta de esa conexión. Y ahí es donde nuestras capacidades de percibir este ojo ayurvédico entrenado también son muy importantes, ¿no? Porque a veces las personas no tienen la capacidad de observarse, de percibirse de la forma correcta. Y también está bien, porque eso es parte de ir a un experto en Ayurveda, es parte de la entrevista y también es parte del desbalance. Los desbalances no nos permiten vernos de la forma correcta, ¿no? A veces percibimos nuestro cuerpo que es mucho más grande de lo que realmente es o tiene distintas formas y eso nos habla del propio desbalance que está teniendo la persona. Entonces es interesante empezar a ver que en las entrevistas no solo la persona te va a estar respondiendo un test, te estaba hablando de ella y su propia percepción, su observación, sus capacidades que tiene, que te va a ayudar un montón a entrenarte a vos y a reconocerlo. También hay algo muy lindo que sucede, que cuando vos haces un test a veces puede suceder que tu paciente o tu consultante se siente identificado. Antes les decía que no se sentía identificado con ninguno y a veces tenía este desbalance. Y otra cosa que puede suceder es que se siente identificado con dos tipos de desbalance. Por ejemplo, vos estás haciendo un test y se siente identificado con inflamación, y dentro del mismo de inflamación y constipación, ¿no? Como que son dos desbalances diferentes de dos doyas distintos, pero se siente identificado con los dos. Y esto puede suceder también. Puede ser que tenga desbalance en dos cuando le haces el cuestionamiento. ¿Por qué? Porque estos cuestionarios nos hablan de desbalance y podemos tener desbalance en una, en dos y hasta en las tres doyas. Pero acá es donde nosotros tenemos que después, al finalizar el test, poder tener un ojo analítico, ¿no? Que nos permita saber cuál es la raíz del desbalance, porque pueden estar los dos, pueden significar cosas diferentes, porque puede significar en este caso desbalance en Vata y en Pitta, ¿sí? Pero tenemos que ver cuál es la raíz para dar un real recomendación que realmente le cambie, ¿no?, a nuestro paciente. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta son dos cosas, entonces, importantísimas. De nuevo, acuérdense, tu ojo agudo, entrenado y la escucha activa para poder no solo entender lo que vemos, sino escuchar lo que nos dice de otra manera nuestro paciente o nuestro consultante. Entonces, estas cosas son algunas de las que estuvimos charlando, ¿no?, con mi alumno, con mis alumnos, porque marcaron realmente una diferencia. Porque esto de tener la escucha activa no solo nos habla del cuerpo físico y cómo se siente habitarlo y la experiencia de tener un cuerpo, sino también nos habla de los síntomas de la mente y de las emociones. Entonces, otro caso que me decía es que una de los consultantes le decía que le gustaba hacer ruidos con su espalda para llamar la atención, o que muchas veces le dolía la panza o sentía determinado desbalance en la panza, como por ejemplo diarrea, y que cuando la gente le prestaba atención y le preguntaba cómo está, se le pasaba. Entonces acá es muy interesante empezar a ver cómo este gesto, esta forma, en realidad nos está hablando de cómo está su mente, ¿no? Esto de que quiere ser visto, quiere ser escuchado, y que muchas veces los desbalances tienen que ver con llamar la atención de un grupo de personas, de una persona, y no necesariamente de que haya un desbalance en sí, que claramente lo hay, pero nos está hablando de la mentalidad que está teniendo nuestro consultante, ¿no? Entonces, cómo nos dice las cosas que nos va contando, nos va hablando también de sus cualidades mentales, ¿no? Recuerden que las cualidades mentales siempre las asociamos a las gunas, con tamas, rayas y sattva. Entonces, entender este proceso de la entrevista, ¿no? Que no es solo hacer un test, es una entrevista donde le pedimos permiso a la persona que está enfrente de nosotros para ayudarla a reconocerse en equilibrio y en desbalance. Es muy hermoso. Para mí lo más importante de esto es entender este proceso, ¿no? Y el proceso que tienen las personas cuando las acompañamos a sanar y a reconocerse. A mí como mentora me pasa que
muchas veces en estas entrevistas también me conecto con algo mío, me da revelaciones mías, me conecta con mi propósito de sanación, ¿no? Cuando estoy haciendo la entrevista y digo, wow, ¿cómo quiero ayudar a la gente? ¿Cómo quiero ayudarlo a evolucionar? ¿Cómo quiero ayudarlo a tener una transformación? Lo cual me llena de energía y de ganas de hacer cosas, ¿no? Como esta es un poco la función del propósito, pero también me trae muchas revelaciones personales de que muchas veces los síntomas o las emociones o las cosas que nos van contando las personas que entrevistamos en esta charla también se sienten reflejadas con las cosas que nos pasan a nosotros, ¿no? Empieza a suceder como una especie de espejo. Siempre hablamos de que atraemos lo que somos, ¿no? O lo que está en nuestra mente o la capacidad de lo que podemos percibir. Entonces no vamos a tener pacientes totalmente alejados a la percepción que nosotros podemos tener. Mientras más elevada está nuestra mente, más conciencia tenemos, vamos a traer más personas de ese estilo. Pero cuando tenemos algo que resolver, también vamos a traer esas personas que nos van a ayudar a resolverlo. Entonces, esta especie de espejo que empieza a suceder con los consultantes es muy linda porque pensamos que estamos solo acompañando a otra persona a profundizar en su camino, a sanarse, a sentirse equilibrado, pero también nos está permitiendo conectar con nuestro propósito y con algo dentro de nuestro que quizás nos olvidamos, que no habíamos sanado o que estamos a tiempo de hacerlo. Entonces es muy lindo esto que empieza a suceder cuando estamos atentos a este juego doble que tiene el proceso de sanación en lo personal también. Porque en la esencia todos somos uno, ¿no? Y cuando sanamos a otros, como siempre les digo, también nos estamos sanando a nosotros mismos en algún aspecto de nuestra vida. Entonces ser un sanador holístico es también animarte a profundizar en vos, en tu capacidad de sanación. Por eso la entrevista Ayurveda es tan poderosa. Y a veces nos olvidamos que es un espacio de conexión y lo volvemos algo más operativo, ¿no? Pero es una herramienta para centrarte, para observar las circunstancias alrededor, los espacios, tu mentalidad. Te permite centrarte en reconocer desbalances desde la raíz, que eso es lo que buscamos. No solo reconocer los síntomas o el malestar que está sintiendo ahora nuestro consultante, sino también poder reconocer qué lo está generando para tratar también la raíz para que se vaya el desbalance. Y esta es la diferencia entre una consulta genérica, donde le das recomendaciones genéricas que aprendiste de hábitos, a cuando vos entendés cuál es la raíz del desbalance que está teniendo tu consultante y le das solamente lo que necesita para generar un impacto desde la raíz y que el síntoma se vaya, que el malestar se vaya, porque estamos yendo a la raíz. Entonces el test de desbalance no es solamente una herramienta diagnóstica, es una oportunidad de conectar con nuestra humanidad, compartirlo, observarnos, cuestionarnos juntos. Mi alumno fue muy lindo porque me contó que hacer el test lo ayudó a ver su recorrido, a entender su propósito y darse cuenta que sanar a otros también es parte de su propio camino de sanación. Y se sintió entusiasmado él viene de base de estudiar otra cosa y cuando empezó a aplicar la Ayurveda y hacer las entrevistas y conocer todo esto se dio cuenta que tenía realmente un nuevo propósito en la vida para estudiar y para aplicar. Así que contame, ¿cómo te estás llevando con tu propósito? ¿Cómo son tus entrevistas? ¿Cómo estás entrevistando? ¿Lo haces operativo? ¿Todavía no te animaste? ¿No sabes bien cómo usar los test? ¿Tenés dudas? ¿Te falta este proceso de sentarte con otra persona? Contame un poco en qué estadio de estos momentos estás. Y bueno, ya sabes que si estás interesado en profundizar, puedes escribirme por Instagram y hablamos de cómo generar estos espacios de reflexión y de transformación. Y te quiero contar también que el 5 de febrero vamos a tener una masterclass sobre test de Prakruti y Vikruti. Y si te gustaría participar, por favor, escribime por Instagram que te mando toda la información, donde en esta charla te voy a contar cómo utilizar estos tests de forma específica para que realmente los entiendas y puedas trabajar en tu mentalidad, en los espacios en los cuales los entrevistar, cómo mejorar la entrevista y entender los resultados. Así que escribime si quieres saber un poco más. Y gracias por acompañarme en el episodio de hoy y nos encontramos de nuevo en el próximo episodio. Nos vemos. Adiós.